aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 114 queda a disposición de las señoras parlamentarias. El secretario va a dar lectura de la cuenta. Carlos, por favor. Gracias, Presidenta. Se han recibido solamente 2 documentos. El primero de ellos es un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, marcos legales, institucionalidad y guías prácticas en Australia y España. Es un documento que elaboró la biblioteca a partir de lo que se había conversado las semanas anteriores aquí en la Comisión. Quedan algunas orientaciones y recogen experiencias comparadas principalmente en Australia, que es uno de los países más avanzados en este tema, y en España, que tiene una realidad bastante similar a la nuestra. También, en segundo lugar, una carta del Ministro del Trabajo y Previsión Social, le cual informa que, por compromisos contraídos con anterioridad, no podrá asistir a esta sesión, sin embargo, queda a disposición para ser invitado en una próxima oportunidad. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. ¿No? Ofrezco palabras sobre puntos varios. ¿Tampoco? Bueno, voy a dar inicio entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto votar en particular los proyectos refundidos que hacen mención a la igualdad salarial y tomamos la unanimidad en el chat, las diputadas, para recibir una última presentación que fue solicitada por la diputada Hoffman. Así que antes de entrar en la votación particular, le voy a dar la palabra a la presidenta de la Fundación Chile Mujeres, a la señora Francisca Yuneman. Yuneman, sí. Francisca, tiene la palabra. Hola, muchas gracias, presidenta, muchas gracias, diputadas de esta comisión, por hacernos y recibirnos en esta instancia. Nosotros queremos hacer algunas propuestas para este proyecto, agradeciéndole el realmente estarse preocupando tanto de la equidad de género. Yo creo que realmente todos ustedes han marcado un rumbo nuevo en la equidad de género en las políticas públicas. Así que agradecerle eso y mostrarle un poquito cuál es la visión. Nosotros estudiamos los boletines, los 3 que se refundieron, estudiamos la indicación que van a votar hoy día y queremos contarles cuál es la visión de Chile Mujeres. Y para eso voy a compartir pantalla. Ustedes me cuentan, ¿ven ahí la presentación? Sí. Ya, perfecto. Okay. Súper. Bueno, a ver, ahí. Bueno, respecto a la ley vigente, todos ustedes, ¿cierto?, la conocen, y que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, y después hace una serie de definiciones de qué es aquello que no se consideran diferencias arbitrarias. Luego establece un procedimiento que en primera instancia podría ser cierto en la misma organización, en la empresa, sino ir a la inspección de trabajo o efectivamente a tribunales, y obviamente ahí la empresa tiene que tomar las medidas para revertir esta situación. ¿Cuál es, con respecto a los proyectos de ley y los boletines refundidos que ustedes votarán hoy día? Nosotros creemos que, y así también lo contempla la indicación que hoy ustedes presentan, que nosotros creemos que la empleadora definitivamente hay que extender el principio de igualdad salarial. La empleadora y los empleadores deberán dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones por el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Esto siempre lo ha pedido, ¿cierto?, la OIT. Esto está ratificado por Chile, o que implique, y acá, el ejercicio de las mismas funciones que está en las indicaciones de hoy de ustedes, y nosotros también creemos que tenemos que agregar o responsabilidades. ¿Ya? A veces a lo mejor la definición de funciones puede estar determinada de una forma distinta, pero finalmente las responsabilidades podrían ser las mismas. Y creemos que también, tanto para la remuneración fija como para la remuneración variable, creemos que esto hay que establecerlo de forma explícita en la ley. Creemos también, como fundación, que no debiese señalar la ley lo que no son consideradas arbitrariedades o diferencias salariales, sino que, y ahí después le vamos a hacer la propuesta específica, creemos todo lo contrario, creemos que tenemos que decir aquello que sí constituye
diferencia y sí constituye discriminación en materia de igualdad salarial. Un punto específico con respecto a la indicación y los proyectos de ley en trámite, creemos que no es conveniente establecer este 10% de diferencia de remuneración entre hombres y mujeres. Acá se señala, ¿cierto?, en lo de hoy que era un 20%, se rebajó un 10% y dicen con todo, salvo que el empleador pruebe lo contrario, se considera como discriminación salarial aquellas diferencias salariales que excedan en un 10% la remuneración entre hombres y mujeres. ¿Y por qué no creemos que esto sea conveniente? Porque de acuerdo al reporte de indicadores de género de empresas en Chile, elaborado por el Ministerio de la Mujer, en colaboración con la Fundación Chile Mujeres, las empresas reconocen a la Comisión para el Mercado Financiero pagar un 10% menos a las mujeres por exactamente el mismo trabajo. O sea, estamos hablando de la misma cifra que establece el proyecto de ley, la indicación, y lo que establece lo que reconocen las empresas. Por lo tanto, establecer ese 10% estaría legitimando ese 10% que la empresa reconoce de brecha salarial por exactamente el mismo trabajo. Y nosotros lo que queremos justamente es que se pague un 0% de brecha salarial por el mismo trabajo, trabajo de igual valor, o que impliquen las mismas funciones o responsabilidades. Luego, creemos que también es necesario reforzar las responsabilidades de la empresa. Ustedes lo hacen, pero nosotros queremos establecer algo aún más preciso, que es justamente que se va a tener que pagar la diferencia que esa inequidad y esa brecha salarial implicó durante el periodo en que se probó la discriminación. Entonces, ahora nos vamos a las propuestas específicas de la Fundación Chile Mujeres, y tenemos, ¿cierto?, establecer la igualdad salarial por el mismo trabajo, trabajo igual valor, o que implique iguales funciones o responsabilidades, el empleador o la empleadora debe pagar el mismo salario por trabajo del mismo valor, o que implique la misma función o responsabilidades tanto en las remuneraciones fijas como variables. Y nosotros acá está como la gran novedad, yo les diría, de nuestra propuesta, que nosotros creemos que no debe ser solamente la brecha salarial entre hombres y mujeres, sino que tenemos que dar un paso como sociedad más allá y establecer la la igualdad salarial entre personas. Porque no solamente se puede producir entre un hombre y una mujer, sino que se pueden producir entre mujeres y se puede producir entre hombres, y sobre todo por el ejercicio de derechos maternales, parentales o paternales. Voy a poner acá ejemplos súper específicos. Por ejemplo, un padre que se toma el postnatal parental, que tanto queremos que se lo tomen, y resulta que vuelve del ejercicio de este derecho paternal, de su postnatal, y luego se produce, ¿cierto?, un reajuste de remuneraciones, y él, a sus colegas, que pueden ser hombres o mujeres, pero podrían ser hombres, les suben los ingresos, ya el no como castigo al haberse ausentado de su trabajo por ejercer un derecho paternal. O por ejemplo, una madre que hace ejercicio de la ley sana, o un padre que hace el ejercicio de la ley, su derecho, ¿cierto?, al seguro de la ley sana, o que tiene un hijo o una hija que se le enferma más durante el primer año de vida, o por ejemplo se premia con mayores salarios a aquellas personas que de alguna forma empiezan a renunciar al ejercicio de alguno de estos derechos, por ejemplo aquellas madres o padres, porque no es exclusivo la madre, alimentar al hijo menor de 2 años. Entonces por eso nosotros estamos convencidas que ya no debe ser solamente igualdad salarial entre hombres y mujeres, sino que debe ser entre personas, y cuyo foco especial y lo que más nos preocupa es justamente el castigo que se le puede dar a través del aumento de remuneraciones a aquellas un castigo, ¿cierto?, a que no se le aumenten las remuneraciones a aquellos hombres o mujeres, padres y madres que hacen ejercicio de estos derechos. Con respecto a lo que nosotros creemos que la ley, estamos convencidos que la ley no creemos que debe considerar aquello que que no se considera discriminación. Creemos que hay que establecer un principio un poco más amplio que converse bien con el Código del Trabajo, con lo que es el principio de no discriminación del Código del Trabajo, y que se señale
que los actos discriminatorios en igualdad salarial son aquellos que establecen diferencias de remuneraciones fijas o variables para un mismo trabajo o trabajo de igual valor, o que impliquen iguales funciones o responsabilidades cuando dicha diferencia se basa en el sexo, maternidad, paternidad, ejercicio de cualquier derecho a la maternidad, paternidad o vida familiar, raza, estado civil, orientación sexual, identidad de género, sindicalización, afiliación gremial, religión, opinión política, nacionalidad, apariencia personal, que lo establece nuestro Código del Trabajo, discapacidad y origen social. Esto sería una buena, a nuestro entender, una ley de igualdad salarial completa, integral, que va mucho más allá del género y que generaría una sociedad mucho más justa y no un castigo a estas diferencias, ¿cierto? Y el ejercicio de derechos, diferencias por lo cual tan necesarias para la riqueza de nuestra sociedad. Después creemos que también se debe fortalecer la responsabilidad de la empresa y organización en caso de probarse brecha salarial, debiendo pagar lo dejado de percibir durante ese tiempo. Y acá tenemos una propuesta que obviamente estas son solamente sugerencias y la verdad es que se puede mejorar muchísimo más la redacción, pero la idea es que de probarse la inequidad salarial, la empleadora o el empleador, aquí también está el tema del lenguaje, que empecemos a hablar también de la empleadora, entonces bajo sanción de multa debe adoptar las medidas para reparar la discriminación y pagar las diferencias de remuneraciones durante todo el periodo en que se haya probado discriminación, es decir, como con efecto retroactivo. Si lleva 3 años ganando menos de lo que le correspondería, cierto que su compañero de trabajo, por el mismo función, por el mismo cargo, 2 personas en call center, ¿cierto? Que estaban trabajando y ella pagó menos, bueno, la empresa va a tener que pagarle la diferencia, lo mismo que ganó él durante esos 3 años que ella dejó de percibir lo mismo por la misma función de estar al call center, por la misma cantidad de horas. No creemos conveniente señalar con todo, salvo que el empleador pruebe lo contrario. Insistimos en este tema del 10%, que puede ser un contrasentido, porque es lo que reconocen, en la brecha que reconocen la empresa, la CMF, y creemos que de alguna forma estaría legitimando y queremos, ¿cierto?, reducirla a 0. Y esa es nuestra presentación. Creemos que también debemos fortalecer, y también se los planteamos acá, debemos fortalecer es que la adaptabilidad laboral tampoco, ¿cierto?, perjudique las remuneraciones cuando se está trabajando, y de hecho lo vamos a agregar explícitamente en la presentación, cuando se está ejerciendo, ¿cierto?, el mismo trabajo, la misma función, con los mismos resultados, a pesar de que se haga en alguna modalidad de adaptabilidad laboral, como teletrabajo o trabajo a distancia, o algún pacto de adaptabilidad. Eso, así que yo voy a dejar de compartir ahora. Quedamos abierta a alguna pregunta, comentario. La verdad es que tratamos de ser muy escueta y rápida porque nos dijeron que teníamos poquito tiempo, pero estamos acá para... Nosotros tenemos todo el tiempo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Diputado Sandón estaba solicitando la palabra, diputada. Gracias, presidenta. Bueno, saludarla a todas. Gracias, Francisca. Gracias, Claudia, que está por ahí también. Encuentro súper interesante. Hay un punto, primero de todo, que me parece muy interesante, que a mí me molestaba un poco el proyecto, sobre todo originalmente cuando hablaba que decía como que no era arbitrariedad, que no era diferencia cuando había un 20%. O sea, desde un 1 en adelante hay diferencia. O sea, pero nosotros como que estamos como aceptando de antemano que como con un 10 ya como que nos quedamos conformes. Originalmente era un 20. Y aquí claramente nos están diciendo que, y tienen toda la razón desde mi perspectiva, que en el fondo si uno realmente quiere terminar con estas diferencias salariales, debe ser 0. O sea, a igual trabajo, igual responsabilidad, 0. No tengo por qué estar aceptando un 10, un 5, un 20 de diferencia para considerarlo como que me estuvieran haciendo como un favor. Así que yo creo que ese tema podríamos discutirlo. Me parece súper importante esta cosa de esto de las responsabilidades, que se midan en el fondo a igual responsabilidad, igual paga. Porque claro, uno podría decir, bueno, esta persona tiene más estudios, por ejemplo,
Pero ¿qué es lo importante al final? Es la responsabilidad del trabajo que conlleva. Entonces me parece que también ese es un punto muy, muy interesante que tocar. Y el tema también que es bien interesante, yo sé que aquí esto de la igualdad salarial entre las personas, ¿ah? O sea, no puede existir ni entre una mujer y otra mujer, al igual responsabilidad, igual trabajo, y también entre hombres. Siempre hemos partido de la base que la diferencia está entre los hombres y las mujeres, pero también se va a poder dar, y tal vez en una vez tenemos que adelantar, ¿no? Que pueda existir entre nuestros pares, o entre hombres, o en los casos que dieron. Me parece que también es muy interesante. Ahora, quiero preguntar por qué no tocaron en la exposición, por ejemplo, el modelo de negocio, de alguna forma, porque se habla mucho en la nueva indicación sobre atribuciones que tendría la Inspección del Trabajo. Atribuciones que están al filo de lo que se va a aceptar, de lo constitucional o lo inconstitucional, porque en el fondo estamos de alguna forma poniendo alguna función, una función que no está en nuestras atribuciones ponerla. Pero como que ustedes nos dan por hecho que la experiencia actual hoy día, las mujeres sobre todo, no van a juicios por estos temas por miedo de perder su trabajo. ¿Ah? Y la experiencia justamente indica que estas cosas de tutela no funcionan solo hasta que cuando tú eres despedida. Entonces, me gustaría saber esa opinión, ¿ah? Porque hay toda una gama de esta indicación que no se tocó, y yo creo que sería interesante también saber la opinión de ustedes. Gracias, Presidenta. Sí, perdón, Presidenta. Yo asigno las palabras. Gracias, Perdón. diputado Sandón. ¿Hay alguna otra parlamentaria que quisiera hacer alguna pregunta? Diputada Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Le queda bien el corte de pelo. Me gustó. Disculpen, pero es que fue un cambio de look que no había visto. Francisca, gracias por la exposición. Tengo una pregunta porque me dejaste pensando respecto a que no exista diferencia entre personas. A propósito, si en su experiencia han visto, por ejemplo, diferencia salarial entre mujeres a propósito, no sé, de la orientación sexual, por ejemplo, o país de origen, no sé, a propósito de una discriminación ya sea racial o migratoria. Entonces, me interesa saber eso, porque yo creo que lo que se está buscando, obviamente, que es lo que yo comparto este proyecto en el sentido de que la diferenciación se produce entre hombres y mujeres, donde se castigan permanentemente a las mujeres con su sueldo por el mismo trabajo, eso está claro, pero me imagino que también queremos avanzar en que no exista diferencia de ningún tipo por el mismo trabajo, es decir, con nadie. Entonces, me gustaría consultarte si usted tiene experiencia de esas diferencias. A propósito de lo que yo te planteaba, me interesó bastante ese tema. Gracias, diputada Fernández. ¿Alguna otra parlamentaria? No. Entonces le doy la palabra ahora a Francisca para que pueda contestar y cerrar con las dos preguntas que se le han hecho. Muchas gracias, Presidenta. Perdón por haberme adelantado. Es como la inercia del Zoom, que uno está como siempre. Voy a empezar al revés. Con la respuesta de la diputada Fernández. Sí, nosotros hemos visto que existe castigo salarial, por ejemplo, castigo a la maternidad entre mujeres, ¿ya? También hemos visto mucho temor al ejercicio de los derechos paternales y parentales por parte de los hombres, por el costo que les puede significar en su desarrollo profesional, en sus salarios, etc. Entonces, finalmente, si nosotros no nos hacemos cargo de que no se castigue la paternidad, la maternidad, la vida familiar, y también nosotros personalmente no tenemos experiencia, porque estamos muy metidos en el tema laboral, ¿cierto? De las mujeres, no nos ha tocado tanta experiencia de a lo mejor en temas de orientación sexual, pero me imagino que también puede existir. O sea, yo creo que... pero lo que nosotros hemos visto como Fundación Chile Mujeres, que hemos trabajado mucho en lo que es la adaptabilidad laboral y la corresponsabilidad parental, es una diferencia entre hombres que no se atreven, o sea, más que diferencia, los hombres están muy atemorizados a ejercer sus derechos por esto, y por otra parte sí se produce una brecha entre mujeres cuando, ¿cierto?, son mujeres que tienen más prenatal o más postnatal o más ejercicios de los derechos de la maternidad o vida familiar, efectivamente. Entonces, creo que sería un aporte súper significativo que traería un beneficio si nosotros logramos extender la igualdad salarial a estos otros
a todas las personas, traería además unos beneficios de ejercicio de estos derechos. Y con respecto a la pregunta de la diputada Sandón, a mí me gustaba más la propuesta anterior, que era justamente y de hecho tuve que a último minuto, cuando conocí la indicación de hoy día, ponerme a cambiar la presentación, porque yo creo que es muy bueno reportar, y yo creo que era súper bueno las propuestas que tenían en cuanto, ¿cierto?, a que estuviera en el fondo, que se empezara a partir la definición de los cargos con las funciones específicas, se rebajara de 200 a 100 personas, y nosotros, en la propuesta que les teníamos antes de la indicación que se presentó hoy día, creíamos que tenía que ser a partir de la persona número 10. ¿Por qué? Porque a partir de la persona número 10, la empresa y la organización, ¿cierto?, tiene que tener su reglamento de orden, higiene y seguridad, tiene que tener ¿cierto?, un proceso para que puedan denunciar internamente cualquier brecha salarial, y por lo tanto consideramos que también a partir de la 10, para que hacemos diferencias arbitrarias de números, se empiece con la definición de cargos. Nos gustaba mucho esa propuesta original, que no la vimos en lo que se presentó hoy. Yo creo que sería una gran cosa reponerla. Y lo otro que tampoco la vimos en la propuesta hoy día, que también nos gustaba mucho, que era la obligación de reportar. Yo creo que todas las empresas que le reportan el reportar ha traído muchos beneficios en la evidencia internacional. O sea, la Agencia Australiana de Equidad de Género en los lugares de trabajo ha logrado muchos resultados a través de la exigencia de reporte. La CMF, ¿cierto?, obliga a través de la norma 385 y la 386 reportar indicadores de género. Ahora esas normas están en consulta y se van a fusionar en una sola norma, y mejora mucho lo que es el reporte de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y lo hace por cargo. Por lo tanto, la propuesta que nosotros les teníamos originalmente era que ese mismo modelo se llevase al Código del Trabajo, y que se le exigiera a todas las empresas, a partir también de las personas 10 contratadas, a reportar anualmente, ¿cierto?, un indicador de brecha. Y ahí sí yo creo que sería bueno hacerlo como brecha por género, y homologando tanto la medición de la brecha salarial como la forma que se exige reportar, a lo mismo que hace la CMF. Cosa que todas las empresas en Chile, independientes si reportan o no reportan a la CMF, le tengan que reportar a la Dirección del Trabajo anualmente la brecha salarial, porque tenemos empresas enormes que no tienen que reportar brecha de género por el hecho que no le reportan a la CMF. Muchas gracias, Francisca, por su exposición. Vamos a pasar ahora entonces a la votación particular. Le agradecemos. Si quiere se puede quedar acompañándonos en la votación, si quiere se puede retirar como usted prefiera. Vamos a pasar entonces a la votación particular. Hay una indicación sustitutiva que se ha presentado por parte de las diputadas Cariola y la diputada Llomas, que a mí también me gustaría suscribir, de ser posible. Presidenta. ¿Sí, diputada Cariola? Sí, que hay un error en la indicación sustitutiva a propósito de que se omitió dentro de la, que no sé si puede ser se puede corregir ahora, pero que tiene que ver fundamentalmente con establecer la igualdad remuneracional, no solo en relación a la función, que es lo que se establece en la indicación, sino que también en relación al valor del trabajo. No sé, por alguna razón se sacó, pero estaba conversando con mi asesora y me dice que fue un error de tipeo. No es o sea, la definición del valor del trabajo fue algo que discutimos todas las sesiones, fue el elemento fundamental del debate que dimos con la OIT, y hay un error en la descripción. Asumo el error. Pero, diputada, lamentablemente sin la diputada Llomas no se puede hacer la modificación a la indicación, porque ella es autora también, y yo le pregunté si ella estaba de acuerdo con el contenido, me dijo que sí, pero necesitaría un mensajito, aunque sea por WhatsApp, de la diputada Llomas que manifieste conformidad con el cambio. Ok, la voy a llamar. Ya. Mientras tanto, secretario, si podemos compartir pantalla para poder leer la indicación. Perfecto, denme un segundito. Presidenta, entonces, bueno, voy a comenzar un poco a señalarles el tema de la indicación sustitutiva presentada por las diputadas Cariola y Llomas. En primer lugar,
Ella reemplaza el artículo 62 bis actual del Código del Trabajo por el siguiente. Quisiera después también que me indicara en qué parte, para tener un aviso, es lo que lo que quieren enmendar. El artículo 62 bis, de acuerdo a la propuesta de la indicación, quedaría de la siguiente manera. El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten el mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye una misma función. El empleador debe fijar estructuras y escalas de remuneración a partir del análisis de los empleos, sus descripciones, evaluando cada uno de ellos con el método analítico de evaluación de puestos de trabajo que fije la dirección del trabajo. Excepcionalmente, no se considerarán discriminaciones las diferencias objetivas en las remuneraciones cuando el empleador demuestre que se fundan en las calificaciones del o la trabajadora. Con todo, salvo que el empleador pruebe lo contrario, se considerará como discriminación salarial aquellas diferencias salariales que excedan en un 10% la remuneración entre hombres y mujeres. La inspección del trabajo, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, de oficio o a solicitud de parte, fiscalizará anualmente el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones en las empresas de su territorio jurisdiccional. Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo podrán ser presentadas por el trabajador o trabajadora por la organización sindical a la cual se encuentre afiliado, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del artículo 220, y se sustanciarán en conformidad al párrafo sexto del capítulo segundo del título primero del libro quinto de este código. Verificada la discriminación salarial, no solo dará lugar a la multa correspondiente, sino que, además, en el acto de la conciliación o sentencia definitiva, el juez adoptará todas las medidas que sean necesarias para corregir las arbitrariedades detectadas. Esa es la propuesta para sustituir el artículo 62 bis, presidente. Aló, aló. Justo contesté el teléfono, perdón. Sí. Presidenta. Gracias, secretario. Diputada Sandón, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, es que me pasa que encuentro bien interesante, bueno, yo ya me había leído esto, pero insisto, me parece muy interesante la posición que acabamos de ver. Y, por ejemplo, en el artículo 62 bis, el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad, y ahí hablamos de una misma función, pero deberíamos meter el concepto de responsabilidad, a igual responsabilidad, igual paga también. O sea, yo creo que es una oportunidad para que metamos también ese concepto ahí. Después más abajo sacarlo del 10%, de dejar, no puede existir diferencia. O sea, ¿por qué dar un 10% de aire a esto? No sé qué les parece a ustedes. Yo lo estoy mirando hoy día bajo la otra mirada que me parece muy interesante y que podría quedar incluso mejor. Entonces, no sé qué opinan las demás diputadas. Que mientras estamos compartiendo pantalla no las puedo ver a todas, entonces si me puede ayudar. Sí, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Las diputadas Fernández y Cariola habían solicitado la palabra, presidenta. Ya, diputada Fernández y luego diputada Cariola. Sí, gracias. Antes que la Carol por su tema de presidenta, porque justo yo tengo una consulta hacia la diputada Carol Cariola. También me llamó la atención el 10%, a lo mejor me gustaría que ella me contara por qué el 10%, pensando en que si legislamos esa diferencia, finalmente la aceptamos. Es decir, el día de mañana va a ser como legal que los hombres ganen el 10% más, porque hasta el 10% no se ve una discriminación. Entonces, más bien me gustaría escuchar, en este caso, a la diputada Carol Cariola, por qué el 10%. Gracias, diputada Fernández. Diputada Cariola. Sí, Presidenta, sí, esto, bueno, a ver, primero lo hablé con la diputada Yomans y ella está de acuerdo con la necesidad de mantener, fue un error el cambiar el valor por función, por lo tanto entiendo que ella le escribió por interno para hacer la modificación. Y nosotros mantuviéramos las dos palabras, función y función, valor. Claro, y valor del trabajo. Yo no tengo problema incluso en incorporar lo que plantea la diputada Sandón a propósito de la responsabilidad en torno a igualdad de funciones o igualdad de responsabilidades. Creo que eso se podría también mencionar. Y sobre el tema del 10%, eso era parte de la iniciativa de la diputada Yomans, que inicialmente era un 25%. Y que cuando lo discutimos con la OIT, ellos un 20%. Cuando se discutió con la OIT, ellos nos dijeron de que el promedio en aquellos países donde se establecía un porcentaje de diferencia era de 3 o 4%. Personalmente pienso lo mismo que la diputada Sandón, yo lo eliminaría completamente. Creo que no debiesen existir esas diferencias ni de manera progresiva
o sea, ni una disminución progresiva, sino que eliminarlo pues es una opción que a mí me parece que es correcta. Entonces, si le hacemos esas dos modificaciones, poner función, valor y responsabilidad, no como copulativas, sino que ponerlas como comas, es decir, en función del valor del trabajo, la responsabilidad y la función, o la función, y a eliminar el 10%, que creo que quizás podríamos hacer un voto general de toda la propuesta, porque entiendo que con eso estaríamos incorporando todas las miradas que se han planteado acá. Gracias, diputada Cariola. Sí, la verdad es que a mí me parecen también... Ah, perdón, la diputada Olivera me la había pedido primero, después yo y después la diputada Sondón. Diputada Olivera, perdón. Gracias, presidenta. Bueno, en la misma línea que la diputada Cariola y la diputada Sondón, en realidad acá Francisca hoy día nos puso puntos que son bien importantes, creo yo, respecto de uno del porcentaje, porque ellos dicen de 10 a ser 0, pero también me sumo aquí a lo que se ha dicho y lo que dijeron las representantes de la OIT, que nombraron que los países más avanzados están en un 3%. Ahora, Chile hoy día ha sido pionero, diría yo, en algunas cosas, como por ejemplo la paridad de género para la constituyente, por lo tanto, quizás tomar esta consideración sería también dar una buena señal. Respecto de agregar o responsabilidades también, creo que es importante, y Francisca también hizo mención al tema del lenguaje. Yo creo que es súper importante, y aquí en esta comisión por lo menos yo he visto en otros proyectos que se le da énfasis al lenguaje. Entonces cuando hablamos del empleador, también sería bueno agregar o la empleadora, porque puede ser perfectamente un empleador o empleadora. Y cuando hablan de mujeres y hombres, entre las brechas de hombres y mujeres, quizás también agregar las brechas entre personas, pensando en los distintos géneros. Yo no sé ahí, desde el aspecto más jurídico, si eso es necesario o no, o se entiende simplemente en que quede hombres y mujeres. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Olivera. Diputado Sondón. Gracias, presidenta. Bueno, rico ver que existe un acuerdo en esto. Quiero tomar lo último que dijo la diputada Olivera. La invito, no sé si es una locura, pero aquí dar un paso más, en el fondo hablar de igualdad de remuneraciones, o sea, general. Y ahí entran todos, o sea, entran todos los géneros, entran todo, porque si no hay... si hay desigualdad, va a tener que ser entre una mujer, un hombre, una mujer, o todas las alternativas que uno quiera dar. O sea, ¿por qué solo circunscribirlo a hombres y mujeres? No sé, yo quiero plantear eso y creo que quedaría un proyecto mucho más potente, más de peso, si fuera una igualdad salarial independiente del género de la persona. No sé, les planteo el tema para que lo discutamos. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Osandón. Yo comparto la posibilidad de agregar, además de funciones y valor del trabajo, la responsabilidad que se asigna. Comparto también la posibilidad de eliminar el 10%. Sin embargo, este es un proyecto de ley que busca la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y no comparto que vayamos a establecer la igualdad entre personas, así en términos tan amplios en realidad, porque creo que se pierde un poco el objetivo del proyecto. Creo que incluso se escapa de la idea matriz del proyecto. Creo que podemos llegar a un acuerdo para las modificaciones de la indicación, y si es así, poder votarlo como un todo. Y también comparto lo que señalaba la diputada Olivera. Por favor, Carlos, si nos puede ir ayudando con la redacción, a todas aquellas partes en las que se hace mención al empleador, agregar o la empleadora, el empleador o la empleadora. Perfecto, presidenta. Están levantadas las manos de la diputada Cariola y la diputada Jovans, presidenta. Ya, le doy primero la palabra a la diputada Jovans, que no ha intervenido, y luego a la diputada Cariola. Diputada Jovans. Sí, presidenta, cortito. No, a mí en realidad recién me pude conectar ahora, entonces no estoy muy al tanto de todo lo que se ha debatido respecto a esta cifra del 10% que hemos establecido. Solo quería explicar que el artículo en realidad tiene sentido para alterar la carga de la prueba. Es decir,
que el empleador sea el que tenga que probarlo. Entonces, por eso la necesidad de establecer un parámetro, y en el entendido que estamos hablando de que en Chile hay una suerte de brecha salarial que está dentro del rango del 30%, 27%, ¿cierto? Es que desde ahí se justifica que podamos tener un rango mucho menor, que estamos hablando del 10%. Pero en el fondo, el sentido más, en el fondo más importante de ese artículo tenía que ver con esa alteración, que es súper importante, porque hoy día son las trabajadoras las que tienen que probar. Entonces, ese artículo es elemental mantenerlo, Presidenta. Solo quería señalar eso. No sé si hay alguna observación más específica al respecto. Diputada, yo no entiendo bien por qué el permitir un 10% de brecha invierte la carga de la prueba. Si nos pudiera explicar eso. Mire, el artículo, si es que lo pueden poner también en pantalla, lo que dice específicamente es que el empleador lo que deberá en el fondo comprobar, o más bien argumentar, es cuando la brecha salarial, ¿cierto?, existente, la diferencia se supere el 10%, y es el empleador el que debe probarlo, porque actualmente quien debe probarlo es la trabajadora. Entonces, es por eso que es ahí el contenido del artículo en donde se señala la inversión de la carga de la prueba, y que, como habíamos conversado, también lo señalaron otros expositores, la importancia del artículo tiene un cambio como radical en torno a cómo se llevan a cabo los procedimientos, ¿cierto? Porque sea la trabajadora la que tenga que probarlo, obviamente que ha mermado su condición, porque obviamente el empleador tiene mejores condiciones para probar el por qué está estableciendo esa diferencia salarial, ¿cierto? Pero hay que establecer un marco, porque si no, en el fondo, ¿cómo se llama? No cabría la condicionalidad para que el empleador tenga que la obligación de comprobarlo en esos casos. ¿Y por qué no poner un número como 2%, por ejemplo? Perdón, Presidenta, si me da la palabra. Sí, perdón, que como cuando compartimos no las puedo ver. Entonces, tomen la voz nomás, ¿ya? Venía yo. Sí, mira, a propósito de esta propuesta, en relación al porcentaje, yo creo que es innecesario. Lo que plantea la diputada Yomas, en relación a la carga de la prueba, es necesario, que son cosas distintas, porque no necesariamente tiene que existir un marco. Y si quisiéramos poner un marco relativo a lo que dijo la OIT, el porcentaje de aquellos países que han avanzado más efectivamente en eliminar la desigualdad salarial es de un 2 a un 3% de diferencia. Entonces, yo entiendo el punto de que se considerará como discriminación salarial aquellas diferencias que excedan cierto porcentaje, que es algo que está planteado, pero la propuesta fundamental tiene que ver con que en el momento de demostrar una diferencia que no esté justificada, la carga probatoria debe estar puesta en el empleador y no en la trabajadora en este caso. ¿Se entiende? O sea, en el fondo, lo más importante, de hecho, ahí usted está destacando una parte del artículo, pero si usted lo pone más, creo que es más arriba, o más abajo, a ver si lo pueden achicar un poco, que es donde establece lo de la carga de la prueba. Acá arriba, más arriba. Dice, el empleador debe fijar estructura y escalas de remuneración, repartir el análisis de los empleos, descripciones, etcétera, evaluación de puestos, no. Excepcionalmente, no sé en qué pasa. Es en el mismo párrafo del 10%, Carol. ¿Abajo? Sí, ahí donde estábamos, justo que estaba en grande, dice, con todo salvo que el empleador pruebe. Claro, eso. Donde diga con todo salvo que el empleador pruebe, en el fondo con eso ya se garantiza que la carga de la prueba quede en el empleador. Y efectivamente el porcentaje de límite, digamos, podría ser muchísimo menor, podría ser de un 2%, de un 3%, aunque sea un número arbitrario. Eso. Y lo otro, Presidenta, es que respecto a la propuesta de la igualdad entre personas, yo creo que desvirtúa completamente la propuesta del proyecto, que tiene que ver con eliminar la desigualdad salarial, y comparto con usted, entre hombres y mujeres, que además responde a un contexto histórico de discriminación laboral y salarial de las mujeres. Entonces, establecer esto como en la igualdad de personas es algo que podría complicar la discusión, sobre todo porque cuando hemos planteado
la necesidad de equiparar la cancha entre hombres y mujeres, lo hemos hecho porque existe una discriminación histórica en distintos términos, no solo en términos laborales, y llevarlo al plano de las personas podría eventualmente ser no reconocer la discriminación o la diferencia histórica que se ha venido generando. Entonces, insisto en el punto de que este es un foco, o sea, de hecho cambia la matriz o la idea matriz del proyecto, que es eliminar la desigualdad salarial que existe entre hombres y mujeres. Gracias, diputada Cariola. Carlos, ¿me ayuda si alguien más está pidiendo la palabra que no puedo ver? Diputado Sandón. Gracias, presidenta. Entendiendo lo que dice la diputada Cariola, yo creo que igual no perdemos una oportunidad, porque cuando entre dos mujeres exista una igual responsabilidad, igual función y distinta paga, distinto valor, no sé cómo se las va a arreglar para poder, porque el juez va a decir, bueno, son dos mujeres. Pero bueno, yo entiendo que aquí hay un tema un poco más profundo. Ahora, me gustaría que no nos pasáramos en el punto 7, donde habla de las multas, ¿ya? Me pareció muy interesante lo que dijo Francisca, que hace relación que también el empleador o la empleadora en el fondo tenga que pagar retroactivamente toda aquella diferencia que se produjo entre un empleado y una empleada, digamos. ¿Ah? Y eso no está contemplado, según lo que tengo entendido, solo hay una multa de 10 haciendo a UTM hacia la empresa, pero no sé si está contemplado es que se le devuelva, que me parece que es de toda justicia, a esa persona que así se ha visto discriminada por un menor valor en el pago de su trabajo. Gracias, diputado Sandón. Ofrezco la palabra. ¿No? Entonces, para resumir, entiendo que hay acuerdo en hacer las siguientes modificaciones. Carlos. Presidenta, disculpe ¿Sí? un segundo. La diputada Fernández y Yomans tienen levantada la mano para solicitando la palabra. Diputada Fernández y luego diputada Yomans. No, gracias, presidenta. Yo entiendo lo que plantea la Carol, estoy de acuerdo, porque yo creo que este es un proyecto que busca terminar con una discriminación entre hombres y mujeres, pero es bien interesante igual para lo que tengamos a futuro la discriminación también que puede existir entre mujeres o entre hombres. A propósito, en algún momento hablamos mucho por qué algunos hombres no se toman el postnatal, bueno, todos esos temas que siempre hemos abordado. Y segundo punto, yo creo que la Carol ya lo explicó por su intermedio, que tiene que ver por qué ese porcentaje 10. Yo puedo entender lo que dice la diputada Yomans por su intermedio, pero ¿por qué 10%? Encuentro que 10% puede ser muy alto. Poner un 10% de diferencia, porque yo entendiendo lo que nos dijo la diputada Yomans, claro, el 10%, pero finalmente se legaliza un 10% que puede haber diferencia salarial, y eso me parece muy elevado. Esa es la verdad. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Yomans. Sí, o sea, yo considero que sí, se puede bajar el porcentaje, me parece como adecuado el poder evaluar un porcentaje cierto menor. Lo que sí, como también para a lo mejor recoger algunas cosas que se expusieron durante la revisión del proyecto, que también hay algunas posibles ciertas razones que se puedan incluso levantar, que puede ser, por ejemplo, para establecer una diferencia salarial, para la existencia de esa diferencia, que puede ser la profesión, ¿cierto? Puede ser que alguno tenga un título universitario más alto, ¿cierto? Son cosas que se pueden también poner sobre la mesa, independiente inclusive, y eso va más allá del género, ¿cierto? Puede haber una diferencia en ese ámbito. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se puede establecer y es mejor tener un porcentaje y que sea menor, así que ahí disponible a evaluar algún otro porcentaje de lo que se ha planteado. Ya. Si no hay más palabras, déjenme proponerles un resumen de las palabras que se han presentado. Primero, secretario de cuarto, el lenguaje a empleador o empleadora, que no quede ninguno masculino, sino que sea todo que incorpore la posibilidad de que hayan empleadores hombres o mujeres. Segundo, ahí donde dice por la misma función, agregar responsabilidad, función o valor del trabajo. Función, claro. Ahí agregar
Presidenta, vamos ¿Ya? viendo al tiro para que quede todo súper claro. En el inciso primero del artículo 62 bis, entonces, Sí. el Entonces empleador aquí, deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para un trabajo el que le asigne una misma función coma, responsabilidad o valor del trabajo. o un trabajo al que se le atribuye una misma función, responsabilidad o valor, simplemente, creo que. O valor, claro, claro, Claro. ya. Luego, no, ir a donde dice el empleador, todo, Ajá, todo dice el empleador, hay que agregar o la empleadora. perfecto. Sí, eso es una modificación general. Perfecto. Y por último, propongo que lo dejemos en un 3%. Entendemos que puede haber ahí una diferencia y lo planteamos en un 3% en vez de un 10%. No sé si les parece adecuado ese número. O bien, propongo como propuesta alternativa el plantear que cualquier discriminación deberá ser justificada por el empleador y sacar del todo el número. Y con eso ya entiendo podríamos tener un acuerdo y votarlo como un paquete. Ofrezco la palabra para que podamos elegir entre el 3% o dejarlo sin porcentaje y decir toda diferencia. Si alguna tuviese alguna preferencia. La segunda, Sí, dejarlo sin porcentaje, presidente. sin porcentaje. Sí, presidenta, Sí, diputada Roja. lo que pasa es que al menos de lo que han explicado hasta acá, yo no entiendo la justificación de por qué debería haber un porcentaje, porque salvado lo que mencionaba la diputada Cariola sobre que se invierte la carga de la prueba respecto de que sea el empleador quien tenga que probar, no, realmente no entiendo lo del porcentaje, por qué tendría que estar. Así que a menos que haya una justificación, yo estoy por que lo saquemos. Perfecto. Secretario, si me puede indicar el párrafo, o sea, mostrar el Sí, párrafo en la pantalla para proponerle. Ahí es está. el segundo párrafo. Lo que pasa es que, claro, y perdón, y solo para un poco Sí, responderte a la consulta de la diputada Roja, entiendo que el punto de referencia de este 10% se ponía como para poner un punto sobre el cual se consideraba arbitrario o no la diferenciación salarial. Y quizás si se quiere eliminar eso y establecer cualquier diferencia salarial y establecerla como arbitraria, podría ser algo como lo siguiente: con todo, salvo que el empleador pruebe lo contrario, se considerará como arbitraria cualquier discriminación salarial o Claro, cualquier diferencia cualquier diferencia salarial, pero que no esté considerando las justificada. responsabilidades, función, valor, como lo que pusimos antes. Entonces tampoco queda arbitrario, queda Claro, sujeto a que Y haya es que igualdad de... no, lo que pasa es que igual sacamos el concepto de arbitrario porque es un concepto muy ambiguo, muy amplio. Entonces, simplemente se considera como discriminación salarial, ¿cierto? Es como un criterio más objetivo y por eso se buscó establecer algún porcentaje. Ahora, eh, claro, es que el yo problema tengo es una que, propuesta de y lo quiero plantear en esto, es que creo que es porque se están mezclando dos formas de abordarlo, ¿cierto? Porque una tiene relación con la función con la función laboral, ¿cierto? Y otra tiene que ver con el valor del trabajo y los criterios ahí abordados. Entonces, son como concepciones distintas. No sé si se entiende. En el fondo, cuando hablamos de función, claro que ahí a lo mejor el porcentaje de discriminación tiene más sentido. Entonces, yo al menos creo que habría que pensar bien como esa formulación y que no vaya a ser mal utilizado, ¿cierto? Presidenta, quizás como, a ver, se supone que los elementos que podrían justificar una diferenciación de remuneración van a ser considerados en este método analítico que se establece en el inciso segundo del artículo 62 bis, por lo que entiendo, que dice: el empleador deberá fijar estructuras y escalas de remuneración a partir del análisis de los empleos, sus descripciones, evaluando cada uno de ellos con el método analítico de evaluación de puestos de trabajo que fije la dirección del trabajo. Entonces, en base a ese método podrían establecerse diferencias de remuneración dependiendo de la antigüedad, quizás de la experiencia, la expertise de cada trabajador. Ahí se podría justificar una diferenciación. Lo que entiendo es que en el fondo cualquier diferenciación de remuneración que no se ampare, que no se justifica a la luz de ese método o de esos criterios establecidos por la Dirección del Trabajo, podría entenderse como una discriminación salarial. Quizás por ahí, para no establecer un porcentaje sobre el cual se pueda hacer efectivo. No sé si estoy entendiendo bien lo que quieren señalar, pero Sí, a mí me pasa que la diferencia de los salarios entre un hombre y una mujer tienen que ser explicados y si ponemos un margen,
ese margen, por ejemplo, el 10%, en ese margen la diferencia no tiene que ser explicada. Por tanto, puede ser arbitraria y puede ser por género. Entonces estaríamos como legalizando que dentro de ese margen no es necesario explicar por qué se está discriminando y se puede discriminar en un 10%. Por eso creo que es complicado. Yo creo que es buena idea lo que propone el secretario. Si es que nos puede, secretario, dar una redacción más clara, o sea, si la puede escribir. Sí, a ver, veamos, intentémoslo entre todos. Con todo, salvo que el empleador puede lo contrario, se considerará como discriminación salarial aquellas diferencias salariales que no justifiquen de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo, que es lo referido al método analítico que debe fijar, de evaluación de puestos, que debe fijar la dirección del trabajo. Y esos serían, sí, elementos según los cuales se podrían hacer diferenciaciones, como decía antes, a lo mejor por año de servicio, por capacidades, por capacidad de producción, por lo que se fije. Ahí deben estar establecidos ciertos elementos, ciertos elementos, digamos, que podría considerarse para hacer una diferenciación que puede entenderse como justificada. Entonces, cualquier diferencia que no se ampare bajo esos criterios debería entenderse como una discriminación salarial. ¿Quizás eso? Sí, a mí me parece bien. Salvo que por lo contrario sería como discriminación salarial. Sí, Presidenta. Sí, diputada Rojas. Es algo menor, pero para que uno de los salariales los cambiemos por diferencias de salario, porque sale 2 veces como la misma definición. Ah, De claro. forma, yo creo en todo caso que con esta redacción y lo que hemos discutido acá se entiende el espíritu de la ley y en definitiva queda en la historia de la ley lo que queríamos señalar. O sea, las que no están justificadas, sea cual sea, un 1, un 2, un 3%, un 10%, se consideran discriminación salarial porque no tienen justificación. Perfecto. Secretario, ¿me ayuda diciéndome si alguna parlamentaria está pidiendo la palabra, que no las puedo ver? Sí. Disculpe, solo una cosa. Le agregaría entonces, ya que se está estableciendo que en definitiva la diferenciación debe ser entre hombres y mujeres, le agregaría acá arriba, con todo salvo que el empleador por lo contrario, se considerará como discriminación salarial aquellas diferencias de salario entre hombres y mujeres que no se justifiquen de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo, que es lo que señalamos. Me parece que... Sí. Ya, y ahora voy a dejar de compartir para poder verlas a todas y no veo a nadie pidiendo la palabra, me parece. No hay nadie. Perfecto. La diputada Sandón. ¿Diputada Sandón? Gracias, Presidenta. Quiero hacer una pregunta de lo que me bajó la duda cuando el secretario estaba leyendo. La inspección del trabajo tiene como función, o sea, hoy día sí existe esa función de hacer como este método analítico que nosotros estamos incluyendo en este proyecto. Presidenta, según lo que estuve revisando en la ley de la dirección del trabajo, no tiene específicamente esta función, pero sí tiene una función genérica de cumplir todas las funciones que le encomienden otras leyes o el mismo Código del Trabajo. Entonces, es un poco a la interpretación, pero no tiene un montón de funciones de interpretación, de fijar criterios de interpretación de las normas, etcétera. Tiene muchísimas funciones que podrían ampararse en con este texto, digamos. No creo que exceda lo que ya tiene como competencia. Súper. Secretario, ¿puede entonces tomar la votación? Me gustaría, eso sí, me gustaría también patrocinar la indicación. No sé si los diputados también quisieran firmar la indicación. Perdón, Presidenta, que no le he escuchado. Le decía que me gustaría patrocinar también la indicación y que ofrezco para que las demás parlamentarias de la comisión también, la diputada Hernando también quiere patrocinarla, la diputada Rojas también quiere patrocinarla, el diputado Sandón quiere patrocinarla también, ¿no? Lo único que tengo esa duda como porque podría ser, por eso le hacía la pregunta a Carlos por el tema de la inconstitucionalidad, porque nosotros no tenemos la facultad de darle atribuciones o decir lo que tiene que hacer la inspección del trabajo. Por eso que esa parte es como súper importante que la tengamos clara para no tener que tener tastabillones después en el camino, porque me gusta el proyecto, lo que pretende el proyecto. ¿Diputada De hecho, Fernández? yo soy parte del refundido en algunas cosas. ¿Diputada Fernández? No, usted estaba preguntando Sí. la indicación. Sí, también la diputada Fernández. Secretario, si nos puede aclarar para que la diputada Olivera también,
Solo nos faltaría la diputada Osandón, si es que... Yo no tengo problema, pero hay que preguntarle a Carol y a Gael. O sea, yo estuve trabajando, pero como que no fui invitada a firmar la indicación. Entonces, quiero preguntar si Es que, Jimena, estamos Jimena, invitados perdona, o no. pero se mandó la indicación a todos los asesores. De hecho, Macarena estuvo esperando harto rato que hicieran la propuesta de vuelta. Entonces, no hay ningún ánimo de excluir a las diputadas y si quieren ser patrocinantes, todas felices. O sea, yo creo la idea de esto, siempre lo dijimos como un proyecto unitario, por eso fusionamos los tres. Hicimos el esfuerzo por tratar de que se trabajara con todos los asesores que estaban involucrados. Hubo algunas dificultades de comunicación, pero feliz de que lo patrocinemos todos, todas en este caso. Muchas gracias, diputada Cariola. Entonces, con la firma de todas las diputadas presentes, secretario puede tomar la votación. Presidenta, disculpe, la última Diputado Osandón, pregunta. Sí, no vamos a incluir esto de pagar las diferencias de las remuneraciones, o sea, es como le dije en el punto 7, creo que se habla solo de la multa, pero nunca se le pide al empleador o empleadora que retribuya la diferencia por el tiempo que haya existido esa diferencia, que fue parte de la exposición que nos hicieron hoy día, no sé si lo recuerdan. Una cosa es la multa a la empresa y otra es que el empleador le devuelva a la persona que se vio afectada por un año, por 2, por 3, por lo que sea, una diferencia de su salario. ¿Y tiene una propuesta concreta, diputado Osandón, que hacer en algún artículo concreto? Porque estamos... Es que en el 7 está, a ver. ¿En el 7 qué? Carlos, en el 7, espérate, es el numeral, a ver. Espérame. Perdón, es el... Artículo la página 7 del comparado, me parece. A ver. Claro. Lo que pasa es que el artículo 4, propuesto en la indicación de las diputadas artículo 4. Cariola y Yomansi, que han suscrito varias otras diputadas en este minuto, propone incorporar al artículo 154 del Código de Trabajo un nuevo numeral 7, pasándolo sucesivamente escorriendo sus números, y que dice: semestralmente el empleador deberá despachar dicho registro a la Dirección del Trabajo con las exigencias consideradas en el artículo 154 del Código del Trabajo. Quien no cumpla con esta obligación tendrá prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado y será sancionado con una multa de 10 a 100 UTM. Ahí habría que agregar entonces, además de retribuir la diferencia del salario a la trabajadora. ¿Algo así? Algo así, deberá retribuir, no sé si Francisca alguna proposición nos hizo en algún minuto, si nos podría ayudar con la redacción. Francisca, ¿tiene alguna propuesta de redacción? Sí, la tengo en la presentación que le hice y se la leo inmediatamente. De comprobarse, se las voy a decir como la tengo acá, pero ahí la adaptamos mejor. De comprobarse la inequidad salarial, la empleadora o el empleador, bajo sanción de multa, debe adoptar las medidas para reparar la discriminación y pagar, acá viene, y pagar las diferencias de remuneraciones durante todo el tiempo en que se haya probado la inequidad salarial. Entonces, pagar la diferencia de remuneraciones durante todo el tiempo en que se haya probado la inequidad salarial. ¿Hay acuerdo en la comisión para agregar esa frase al artículo? ¿Sí? A mí también me parece bien. ¿Carlos, pudo tomar nota? Más o menos, pero estaba viendo dónde ubicarla, que usted va muy rápido, siempre más rápido que yo. Estaba viendo dónde poder ubicarla y me parecía que el inciso final del artículo 62 bis quizás sería lo más apropiado, porque señala, después de todas las normas que ya hemos visto, verificada la discriminación salarial, no solo dará lugar a la multa correspondiente, sino que además, en el acto de la conciliación o sentencia definitiva, el juez adoptará todas las medidas que sean necesarias para corregir las arbitrariedades detectadas. Y me parece que ahí vendría bien el hecho de que deba reparar las sumas no pagadas y que se compruebe en virtud de esta discriminación. Debe decir todo el tiempo que no se hubiese justificado la diferencia salarial. Ya, pero ¿no tienes a la vista el texto, Francisca, para poder ver bien dónde ubicarlo? ¿Te ¿Puedes compartir pantalla? Eso, mejor. Ya. Aquí está, es con la última parte. Claro. Pagar ahí está.
Ahí, Carlos, se podría hablar, Cuidado, perdón. porque viene invertida la carga de la prueba ahí, porque Mm. nosotros dijimos que la prueba recae en el empleador. Entonces, en el que se haya probado la discriminación, es al revés, Sí. pues es el empleador el que tiene que probar, ¿cachai? Entonces, por Sí. eso yo, perdón, el ¿cachai? Por eso debiese decir por todo el tiempo en el que no se haya justificado la diferencia salarial, para que la prueba recaiga en el empleador. La diferencia durante todo el tiempo, en vez de que se haya probado la discriminación, durante todo el tiempo en el que no se hubiese justificado la diferencia salarial. Perfecto. O que se haya, claro, o que se haya producido la inequidad salarial, también podría ser. Súper. Presidenta, entonces me parece, quizás en ese último inciso al que yo le señalaba, agregarle unas líneas finales que pudieran decir algo como lo siguiente. Dice en este minuto la propuesta de la indicación: verificada la discriminación salarial, no solo dará lugar a la multa correspondiente, sino que además, en el acto de la conciliación o sentencia definitiva, supuesto en el caso que haya habido un reclamo, el juez adoptará todas las medidas que sean necesarias para corregir las arbitrariedades detectadas. Hasta ahí llegaba la propuesta, que podría agregársele coma, incluyendo el pago de las diferencias de remuneraciones durante todo el tiempo en que tal discriminación, ustedes dijeron una fórmula, no haya sido justificada. Claro, no se hubiese justificado la diferencia salarial. Incluyendo el pago de todas las diferencias de remuneraciones durante todo el tiempo en que no se haya justificado la diferencia salarial. En que no se haya justificado la diferencia salarial. Entonces, en ese inciso final del artículo 62 bis, para que les quede todo súper claro, prefiero compartir pantalla y agregarle inmediatamente. Durante todo el tiempo en que no se hayan justificado las diferencias salariales. Más o menos así, después agrego, ajuste la reacción. Ya. Carlos, o Presidenta, ¿Sí? ¿podría mostrar cómo quedó la redacción del primer párrafo finalmente en relación a la modificación, a la incorporación de valor y responsabilidad? Claro, a ver, ahí. Una misma función, coma responsabilidad o valor. Yo pediría que fuera a la inversa, que se atribuye un mismo valor, función o responsabilidad. Perfecto. Valor, función y responsabilidad. Eso. O responsabilidad, por favor. Porque si no es copulativo. Sí, Presidenta. Ahí está. Ahí para hacer qué es lo que estoy modificando. Perfecto. Ya, ahora sí podríamos estar entonces en condiciones de tomar la votación secretaria. Perfecto, Presidenta. Vamos a hacer una sola votación de toda la indicación sustitutiva. Una sola votación. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder verlas a todas. Entonces te han puesto en votación la indicación sustitutiva presentada por ya casi todas las diputadas presentes de la comisión, que sustituye el proyecto. Diputada doña Carol Cariola. Sí, Presidenta, bueno, yo quisiera primero agradecer a todas por haber asumido la tramitación de este proyecto de ley como un proyecto prioritario. Estoy muy contenta de que estemos dando este paso después de varios años de haberlo presentado por primera vez en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputadas,
y bueno, haber tenido además una indicación sustitutiva de consenso, de acuerdo transversal, me parece muy valioso. Así que yo voto a favor de nuestra indicación sustitutiva y estoy muy agradecida de poder dar este paso. Creo que es de mucho valor para las mujeres en esta lucha que hemos venido dando por la igualdad de condiciones en una sociedad que no... Se le apagó el micrófono, diputada. Ahí. Ah, pensé que me lo habían apagado. No. Dije, censura. Ok. No, bueno, muchas gracias. Que voto a favor y estoy muy agradecida de que lo hayamos podido hacer de forma transversal y colectiva en esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Gracias, Presidenta, también a usted en particular. Voto a favor. Gracias, diputada. Doña Amaya Fernández. Gracias, secretario. Por supuesto, voto a favor de un proyecto que busca terminar con discriminaciones hacia las mujeres, hacia nosotras. Gracias, doña Amaya. Diputada Marcela Hernando. A favor. Gracias, diputada. Diputada doña Erika Olivera. A favor. Gracias, diputada. Doña Jimena Sandón. A favor, también agradezco el trabajo que hemos hecho entre todas, con nuestros asesores también. Me queda la nostalgia de no haber escuchado en este tiempo, por distintos motivos, al Ejecutivo. Espero que en el futuro se digan su opinión frente a este respecto, pero me parece un buen principio, dado que es una realidad que efectivamente existe grandes discriminaciones. Así que voto a favor, secretario, y muchas gracias a todas. Gracias, diputada. Doña Joana Pérez. Diputada Pérez. Señor secretario, voto a favor, pero me gustaría antes que pudiéramos conocer el texto, porque como hemos ido agregando cada cosa en esto, entonces no va quedando muy claro cómo va a quedar el articulado final. Gracias. Gracias, diputada. Quizá al final de la votación se les puede hacer un pequeño repaso para que tengan claridad de lo que se está votando. Diputada doña Camila Rojas. A favor, secretario, y espero que efectivamente podamos seguir avanzando en el trámite de este proyecto y que aporte en reducir las brechas salariales que tenemos en el país. Gracias, diputada. Doña Patricia Rubio. A favor, señor secretario. Muchas gracias, diputada. ¿Y presidenta? Secretario, para que la reactivación económica también nos contemple a nosotras, para que la nueva economía sea morada y para que terminemos con estas discriminaciones que sabemos nos acompañan desde la primera infancia hasta la vejez. Por el solo hecho de haber nacido mujeres, mi voto con mucho entusiasmo es a favor. Quiero agradecer a las autoras del proyecto por haber presentado y por haber sido tan insistentes en que pudiésemos tramitar este proyecto. Quiero agradecer también la voluntad de las parlamentarias de esta comisión que siempre ponen a las mujeres por delante a la hora de trabajar más allá de nuestras diferencias políticas de fondo, y estoy muy orgullosa de que nuevamente hayamos aprobado por unanimidad un proyecto de ley que va en directa mejoría de la vida de las mujeres. Así que muchas gracias a todas y por supuesto mi voto es a favor. Gracias, presidenta. Entonces, habiendo votado todas las diputadas presentes, hay 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en particular también el proyecto de presidente. ¿Presidenta? La presidenta se quedó en shock, está en shock. Sí. No puede tocar algo en el piano atrás para la performance. Ya. ¿Estamos listas entonces? No, todavía no. Corresponde designar la diputada informante. ¿Verdad? La Carol. Quería proponer la Gael, estrella. Cariola, que es miembro de esta comisión, la diputada Llamas también, pero, o sea, no es titular y no está en este momento. Diputada Cariola. ¿Diputada Cariola, entonces? Sí, con mucho gusto, presidenta. Si no hay reparos, entonces, la diputada Cariola que informe este proyecto. Perfecto, presidente. ¿Secretario, algo más que quede pendiente? No. ¿No? Podemos terminar.
Entonces, secretario, sí le voy a pedir que pueda enviar por el chat de la comisión cómo quedó finalmente la indicación para que la diputada Pérez pueda estar tranquila con aquello. Y las demás parlamentarias avisarlo también. Permiso, voy a enviar el comparado con las modificaciones que acabamos de redactar y teniendo en consideración que además, ya después con más calma, haré todas esas modificaciones de lenguaje de empleador-empleadora que no están incorporadas aquí en un minuto porque hay que revisarlo con más detalle, pero te voy a enviar en un par de minutos el comparado y donde está destacado en rojo son las modificaciones que se han acordado durante el transcurso de esta sesión. Perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, Francisca, por habernos acompañado y parlamentarias que tengan una buena tarde. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego, diputada, que estén bien. Chao, chao.